Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar en Puebla, me da mucho gusto estar en un teatro. Me da un enorme placer y una enorme dicha estar en un escenario. Les voy a platicar una pequeña historia de mi relación con este espacio escénico. Cuando yo era muy niño, esto que ahora es el Teatro de la Ciudad, era un cine. Era un cine que se llamaba... Y yo pasé horas de mi vida, muchas horas, mi infancia, viendo imágenes, viendo historias, viendo lo que sucedía desde una butaca, mi mirada completamente absorta, impactada, en medio del asombro, inmerso en el terreno de la fantasía y cautivado por lo que sucedía en este espacio escénico. El estar para mí en un escenario implica una enorme responsabilidad. Para mí es un privilegio y es un honor. Cada vez que tengo la dicha de pisar uno, lo hago con todo respeto y con toda seriedad. Estar aquí en este teatro, maestro, Valdivia, Dacén. Dacén es tu nombre, qué bonito nombre. De verdad es algo que para mí representa mucho. Por todo lo anterior, y evidentemente porque en el momento que me paro en la fachada de enfrente se me viene una cantidad de imágenes y recuerdos imborrables que se han quedado para siempre en mi memoria y en mi corazón. Me da mucho gusto que me inviten a festejar con mis colegas de altísimas trayectorias, de enorme prestigio, que hacen un trabajo tan admirable, tan respetable en la ciudad de Puebla, para la gente de Puebla, que es tan importante y tan necesario. Los que habitamos en el mundo de las artes escénicas sabemos que lo hacemos por una razón, porque queremos llegar a comunicarnos con nuestra audiencia, con el público que es para quien lo hacemos, y poder tocar las fibras más sensibles de su persona, de su individualidad. Y es algo que es evidentemente producto de una vocación, pero que lo hacemos con enorme pasión. Cada quien desde nuestra trinchera, ¿no? Algunos aquí en la ciudad de Puebla, yo, como ustedes saben, desde hace muchos años en la Ciudad de México. Siempre me he sentido orgullosamente poblano. Cada vez que vengo y cada vez que estoy aquí, siempre invito a alguien para platicarle la razón por la cual generé un contacto muy fuerte con el mundo de las artes, de la cultura y de la educación desde muy joven. Entonces, siempre con mucha emoción acudo a una invitación que tiene que ver con lo que pasa en Puebla, con lo que pasa en esta ciudad, porque inevitablemente tiene que ver con mi raíz, con mi origen y por lo tanto pasa conmigo. Me da mucho gusto escuchar que se va a reconocer y se reconoce como debe de ser a los hombres y a las mujeres que han dejado evidentemente huella en su trabajo dentro de las artes escénicas. Así tiene que ser. Hemos ido ganando muchas cosas con el paso del tiempo, pero hemos ido perdiendo la más importante, que es el público. Eso a mí me asusta a veces, porque yo, como ustedes saben, esto de la actuación lo tomé siempre muy en serio. Y antes de dedicarme a la televisión, antes de dedicarme al cine, pues yo estudié mi licenciatura en arte teatral. Entonces vengo de una época donde los teatros se llenaban, donde el teatro era de martes a domingo, donde el martes era el teatro era una celebración permanente, donde al teatro se iba casi de alguna manera como en un rito, como una ceremonia. Yo me acuerdo que ir al teatro era realmente todo un evento. Venir al teatro en Puebla era un evento todavía más grande aún. La gente se preparaba para hacerlo, las salas se llenaban, había colas para poder ocupar una butaca. Con el paso del tiempo y evidentemente con la evolución de lo que tiene que ver con las fórmulas de entretenimiento, el teatro se ha quedado un poco rezagado. Pero yo les pido que sigamos teniendo este tipo de actividades y reconociendo que el teatro es muy importante, que es un fenómeno de comunicación que nos da la oportunidad de sentirnos libres, que por medio de una convención se puede generar un fenómeno de ilusionismo, que podemos trasladarnos en el tiempo, que podemos vivir
en realidades alternas, en universos paralelos, y eso surge justamente de una mentalidad creativa que hace posible que se pueda generar ese fenómeno de comunicación. Luchemos porque regrese lo más pronto que se pueda el público a las salas de teatro de la manera que lo podamos hacer ya en la escalera de un edificio. El teatro no lo tenemos que hacer precisamente en un espacio que esté diseñado para él, sino que invadamos la ciudad de teatro, que invadamos cualquier espacio que se nos brinde para que se pueda seguir manteniendo esta importantísima actividad. Yo espero que esto suceda, lo mismo está pasando en la Ciudad de México, poco a poco vamos regresando, ¿no? Y poco a poco vamos viendo cómo se van llenando las butacas de las que dependemos tanto los actores para que nuestro trabajo pueda tener el objetivo final, que es el de podernos comunicar y comunicarnos con la mayor cantidad de gente que sea posible. Yo de verdad feliz de estar en un escenario una vez más, espero que toda esta tragedia que hemos vivido con la ausencia de la gente en los teatros se resuelva justamente como se resuelve el fenómeno de lo que tiene que ver con el teatro y con la tragedia y la comedia, porque cualquier tragedia más tiempo es comedia. Y la comedia yo siempre la relaciono con la alegría, y la alegría con una celebración. Gracias por tomarse la molestia de celebrar el Día Mundial del Teatro. La única cuestión es que ahora que hablaba del tiempo me doy cuenta que tengo más años yo que el Día Mundial del Teatro, y eso no es una buena noticia para mí. Que Dios los bendiga y espero verlos pronto en un escenario. Agradecemos al maestro Luis Felipe Tovar su intervención. Rómpete una pierna es una de las principales frases del teatro en todo el mundo para desearle buena suerte al actor antes de salir a escena. Es por ello que le pedimos de la manera más atenta a nuestro invitado, el maestro José Carlos Alonso, suba a este escenario y se rompa una pierna con sus palabras. Por favor, maestro Alonso. Un teatro sin guerreros es un teatro muerto. ¿Qué significa el teatro en la vida de los niños y los jóvenes? Se ha escrito mucho sobre el valor de las artes, desde la neurociencia, la neuroeducación, la psicología evolutiva y otros campos afines. Se ha venido haciendo un importante trabajo de investigación sobre el efecto de las artes en los niños. Sin embargo, por mucho que tratemos de medir la repercusión de lo que hacemos, el impacto del arte en el público resulta un misterio difícil de cuantificar. Es el encuentro profundo y único de la obra escénica con el público, en un tiempo y espacio concretos, lo que hace del teatro algo impredecible y emocionante. Cuando hacemos teatro para niños y jóvenes, estamos sembrando semillas, una inmensa fuerza y al mismo tiempo proporcionamos el descubrimiento inmediato de que hay más de lo que nos han contado. Hay más. Alegría, reflexión, risa, curiosidad, comprensión, cambio perceptivo, lágrimas de empatía, experiencia de lo maravilloso y de la reflexión profunda. Más de lo que significa estar vivo. 2 años de COVID han atenuado los sentidos de las personas, reducido la vida de las personas, roto las conexiones y nos han colocado en una extraña zona cero de habitación humana. Hoy asistimos a la vuelta del actor frente al espectador. Hoy presenciamos el retorno de la palabra sobre el escenario. Pero hace 1 año, nosotros estábamos a punto de cerrar las puertas de nuestro espacio cultural. El Centro para las Artes Tetiem se mantiene en pie, pero varios espacios culturales en nuestra ciudad no corrieron con la misma suerte y ahora se extrañan. Hay mucha gente de teatro en el municipio y en el estado que no ha tenido la reactivación económica ni siquiera en el marco de este Día Internacional. Y me parece importante mencionar que nuestro gremio, aún antes del COVID, siempre se ha desenvuelto en un estado vulnerable. En la tierra de Elena Garro, Juan Tovar y Héctor Azar,
a creadores como Mico Villa, Marco Castillo, Víctor Puebla, Alejandro Ferrero y Guillermo Cabello, que dejaron honda huella por su probada visión y talento como creadores de ficciones, también se les quedó a deber. Durante la pandemia, otros creadores se fueron sin el apoyo requerido y hoy los recordamos. Somos conscientes de la necesidad de trabajar con quienes tienen el poder de decidir que niños y jóvenes puedan participar de un encuentro teatral. Es por esto que a través de este reconocimiento que tan amablemente nos otorgan y que agradecemos enormemente, pido que nuestras autoridades culturales, gobernantes, educadores, regidores, gestores, respondan al llamado para garantizar el derecho al teatro a través de un marco de ley que proteja y fomente la actividad teatral en sus diversas expresiones, promoviendo preferentemente los espacios, las obras de autores poblanos, así como también a los grupos teatrales que las representan, asistiéndolas financieramente para su actividad, producción y estímulo, así como el equipamiento, asistencia técnica y giras. El teatro, al igual que la cultura, se tiene que dar por decreto, no por elección. El municipio, al igual que el Estado, tiene que garantizar el derecho al teatro. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder para decidirlo. Si cada quien hace lo que le corresponde, se generaría una sinergia propia de un movimiento teatral como lo hay en Europa, con ciudades como Edimburgo, Aviñón, y en América, ciudades como Argentina o Colombia, donde se han generado un cambio cultural con salas independientes apoyadas por sus autoridades. Falta mucho para mejorar las condiciones en el terreno laboral, social y artístico, pero ojalá exista voluntad política para lograrlo. Si bien hacer teatro es ponerse en los zapatos del otro, los invito a reflexionar también sobre nuestra labor de gestión y trabajo creativo. Hagamos teatro a la altura de nuestra ciudad, que sea tan sublime como su arquitectura, su cocina y su imaginario churrigueresco. ¿Qué semillas nos gustaría plantar en las siguientes generaciones? Es imposible medir con precisión el impacto de la experiencia del teatro en los niños y jóvenes. Sin embargo, su potencial radica en que unas cuantas semillas pueden ser incontables manzanas. Necesitamos educación artística. Por último, y nuevamente agradeciendo el reconocimiento que nos han otorgado, quiero terminar con unas palabras escritas por el maestro y director escénico José Luis Cruz. El espacio teatral es el último reducto de la condición humana. Es un río caudaloso que no tiene contención, no soporta preconceptos, es libre como el viento y necesario como el agua. No puede ser presa de nadie, y menos de las burocracias institucionalizadas. No necesita de edificios suntuosos ni de capillas siniestras. Se puede hacer en cualquier lugar, en el metro, en la casa, en la plaza, mercados, en la esquina del barrio, en la montaña, en el camión. Para que surja el milagro más íntimo del teatro, se necesita la magia del actor y la complicidad del espectador. En fin, el teatro es un acto único de resistencia creativa, un grito desesperado de protesta salvaje e indómita que nunca se deja atrapar. ¡Viva el teatro y vivan sus actores! Gracias. Muchas gracias, maestro José Carlos Alonso.